Diálogo directo. (17:12 ya, 17:12 minutos). Estamos saludándole cordialmente a Héctor Muñoz, asambleísta del movimiento Suma. El asambleísta ha propuesto un proyecto de enmienda constitucional para limitar el rol de colegislador que tiene el Ejecutivo. Esto luego de que se conociera que el veto a las reformas del Código a la Democracia incluía la eliminación de las circunscripciones, a pesar de que el Pleno no había aprobado ese cambio, y consecuentemente pues no podría vetarlo si no aprobó ese tema. Pero vamos también analizando el tema particular, pero al tema de fondo. Bienvenido, asambleísta Muñoz. Muchas gracias, Washington. Un saludo cordial a toda la audiencia. Solo una pequeña corrección de forma. Todavía no está presentada la propuesta, la propuesta. Pero es una idea que está ya hecha pública al menos. Así es, lo hemos conversado con algunos medios de este asunto, sobre todo, más allá del tema coyuntural, más allá de lo que pasó con la ley, con el Código de la Democracia y el veto. Creemos que dentro del Ejecutivo se han dado algunos errores cuando se han presentado los vetos, pero de nuevo, más allá del tema coyuntural, yo creo que esto responde a una necesidad de un poco equilibrar en la balanza esta suerte de pesos y contrapesos que tiene que haber entre todas las instituciones del Estado. Y este no es un hecho aislado. Recordemos que va a ser un año, en marzo del año pasado, con mi equipo igual presentamos una propuesta para limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que al final del día nosotros un poco cambiamos la propuesta para la eliminación total de este Consejo, con la idea principal de que esto pueda volver al Parlamento Nacional, que es el órgano que tiene mayor representatividad dentro de los ecuatorianos. Lo que nosotros hemos hecho es un análisis de todo lo que pasa en el tema institucional en el país, y un poco, como le decía, equilibrar esta suerte de pesos y contrapesos que yo creo que son básicos para un sistema democrático en un Estado de Derecho. Y es por esto que ahora abocamos este asunto de la competencia que tiene el Ejecutivo, que tiene el Presidente de la República como colegislador. La Constitución de Montecristi, la Constitución del 2008, creó, digamos, dentro de las funciones del Ejecutivo de la colegislación, le dio un poder adicional, y que yo creo que es inclusive hasta más potente de lo que tiene el mismo legislativo, la misma Asamblea Nacional. ¿Y esto por qué? Cuando una ley, cuando un proyecto es aprobado en segundo debate por la Asamblea Nacional del Ecuador, esto necesariamente tiene que pasar para la revisión y objeciones en el caso que considere necesaria el Presidente de la República o el Ejecutivo. ¿Qué pasa cuando estas observaciones regresan al Parlamento Nacional? Nosotros, tal cual como lo establece la Constitución, en la actualidad tenemos dos funciones en ese sentido. La una es o ratificarnos en el texto que la Asamblea envió, que la Asamblea aprobó, o allanarse al veto. O allanarse al veto, ¿no es cierto? Para la ratificación, es decir, para que nosotros consideremos, o cuando consideramos que lo que hizo la Asamblea es lo correcto, se necesitan una mayoría de las 2/3 partes de la Asamblea. Esto quiere decir 91 votos, 2/3 partes de toda la cantidad de miembros de la Asamblea. No obstante, para allanarnos a lo que propone el presidente, es decir, en contraposición a lo que fue aprobado por la Asamblea, y dándole, digamos, por decirlo de alguna manera, dándole la derecha al presidente, se necesita únicamente la mitad más uno de los presentes. Esto quiere decir mayoría simple. Y esto un poco para graficarlo. Si es que el Pleno de la Asamblea Nacional, nosotros somos 137 asambleístas, ¿no es cierto? Para que se instale, necesitamos 70 asambleístas. La mitad de eso ya aprueban. Con 36 votos se podría aprobar. Y otro tema adicional. Sí, lo que pasó en el 30 exactamente. de diciembre. Y otro tema adicional a esto. La Constitución establece que cuando no se lleguen a acuerdos, ya sea con votación para la ratificación o con votación para el allanamiento, existe una figura que se llama el allanamiento tácito. ¿Qué quiere decir esto? Que si no existen acuerdos, tanto para alguna de las dos figuras, ya en el Pleno de la Asamblea Nacional, entra esta figura el allanamiento tácito que le da la ventaja al Ejecutivo. Es decir, si es que no hay acuerdos, va a primar lo que estableció el Ejecutivo, lo cual, desde mi punto de vista, es una barbaridad, ¿no es cierto? Pero tremendo. Y otro tema adicional que contiene también el artículo 138 de la Constitución, cuando habla del tema de esta facultad que tiene el presidente como colegislador, es que, por ejemplo, la Asamblea Nacional, como se han dado casos, aprueba proyectos de ley por unanimidad. Es decir, todos los asambleístas presentes han aprobado un proyecto de ley. Llega el Ejecutivo y el Ejecutivo tiene la posibilidad de vetarlo u objetarlo de forma total.
¿Esto qué consecuencia tiene? La consecuencia de esto es que esa norma no va a poder ser tratada sino un año después de que fue vetada de forma total. Entonces nosotros hemos analizado todo esto y yo creo que lo importante del trabajo legislativo, del trabajo dentro de la legislatura, no es solamente legislar por temas de momento, por temas coyunturales. Yo creo que lo ideal es tratar de mejorar el sistema legislativo en el país y sobre todo esto, ¿no? Que se trate de mejorar los procesos legislativos para que las aprobaciones o para que las leyes sean más eficaces y más rápidas, sobre todo. Entonces, en este sentido, hemos hecho un análisis, digamos, general sobre esto, vemos que hay una necesidad. Así que estamos trabajando justamente para plantearlo. La idea sería equiparar, digamos, poder entre el primer poder del Estado, que es considerado la Asamblea, y el Ejecutivo, ¿no? ¿Qué es lo lógico? Eliminar un tanto lo que siempre se ha denominado como una suerte de hiperpresidencialismo. Sí, nosotros históricamente somos un país presidencialista, ¿no es cierto? Pero yo creo que esta norma es tradición. Pero este hiperpresidencialismo, como usted lo ha llamado, yo creo que no hace bien a la democracia. Yo creo que el trabajo que se lo puede hacer en conjunto siempre va a ser bienvenido. Es más, nosotros hemos sido los que hemos propuesto dentro del mismo Parlamento Nacional que nos sentemos con el Ejecutivo para mejorar inclusive las leyes y para saber cómo se da el tratamiento o la expedición de las mismas con mayor eficacia. En ese sentido, nosotros creemos que esto es una propuesta interesante, yo creo que va a calar hondo. El único ánimo de esto no es mermarle competencias por mermarle competencias a la presidencia. Esto es más allá de quién está en el poder, más allá de que si estuvo antes el presidente Correa, que si está ahora el presidente Moreno, o quién vaya a llegar en el 21. Lo que nosotros queremos hacer es una suerte de poner un poco las cosas en orden para que el trámite de la aprobación de las leyes tenga mucho más lógica y eficacia. Ahora, en la discusión y en el análisis que están haciendo ustedes del tema, ya tienen algunas propuestas concretas, es decir, ¿cómo se va a equiparar lo que usted acaba de describir muy claramente? La idea sobre esto es dos cosas fundamentales. La una es tratar de bajar las mayorías con las que se tiene que ratificar la decisión de la Asamblea, es decir, en vez de 91, sino mayoría que sea, simple. por ejemplo, o mayoría absoluta, que son mayoría 70 absoluta, votos, digamos, 70, ¿cierto? Bueno, que sería mucho más viable y más fácil de conseguir los votos. Sí, y yo creo que dentro de la lógica es un poco lo que nos llama. Y otro tema adicional, yo arranqué diciéndole que tal cual como establece las funciones que nos da la Constitución para el tratamiento de los vetos, nosotros solamente podemos hacer dos cosas, o allanarnos o ratificarnos. La idea es que, por ejemplo, cuando vengan vetos, cuando existan vetos, que nadie está ajeno a que esto pueda llegar a pasar, y un ejemplo claro de esto es lo que pasó con el veto al Código de la Democracia, en donde existen errores groseros de fondo, es decir, aquí existen inconstitucionalidades manifiestas. Lo lógico sería que la Asamblea Nacional tenga la posibilidad, así como lo tiene el Ejecutivo, de enviar esto a la Corte Constitucional para que la Corte sea quien decida si es que existió o no una inconstitucionalidad previo a que la Asamblea se pronuncie. Porque, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Y esto quiero ser un poco ejemplificativo. Existe una norma que está vetada, que es justamente la que usted comentaba sobre las circunscripciones. Ajá. El Ejecutivo lo que trató de hacer es incorporar una norma para eliminar las circunscripciones territoriales para las elecciones de las 3 provincias principales del país, o las más grandes, que son Pichincha, Guayas y Manabí. Este tema no se lo trató en el debate, y por esta razón no podía ser vetado por el presidente, porque la Constitución es clarísima, en ese mismo 138. Además es tan lógico. ¿No ¿Cómo veta algo que no existe? Exacto. O sea, entonces, puede haberse discutido a nivel general, pero no en el proyecto. Y el proyecto no llegó con esa aprobación, ¿no ¿cierto? Entonces, el Ejecutivo tenía este límite para poder enviar un veto en este sentido. Ahora, si es que nosotros consideramos que existe una inconstitucionalidad manifiesta, y al no tener la posibilidad de enviar esto a la Corte para que la Corte se pronuncie sobre dicha inconstitucionalidad, nos toca, en este caso, como ya lo hicimos dentro del informe, recomendar la ratificación. Pero ¿qué pasa en el supuesto no consentido que no lleguemos a tener los 91 votos para esa ratificación? Esto quiere decir que deberá pasar el tiempo para que esto, como lo explicaba anteriormente, existe este allanamiento tácito que después de los 30 días esto entra por el Ministerio de la Ley. ¿Qué quiere decir? Que pasado un tiempo determinado, más allá de que es inconstitucional dicha norma, va a entrar en vigencia. Con lo cual es una norma, primero, que no va a tener eficacia alguna, porque esta norma quiere eliminar un inciso segundo de un artículo 150 del Código de la Democracia que no existe. Que no existe, que claro, no existe. Es la verdad. Entonces, ¿qué va a pasar con esa norma? Entonces, lo que queremos hacer es un poco corregir el procedimiento para que de nuevo esta construcción de las leyes, más allá de que yo sí creo que es importante que participe el Ejecutivo como colegislador, evitar que digamos que esta balanza se incline a una decisión que puede ser ilógica. Ahora, la Corte Constitucional
puede conocer el tema por intermedio de una demanda que haría la Asamblea Nacional o cualquier persona jurídicamente cualquier persona que puede demandar a decir, bueno, esto es inconstitucional. Que se considere Esa afectado sería la lo idea. puede hacer. No obstante, Pero en el caso concreto, permítame, Sí, claro. ¿se va a hacer aquello? Es decir, ¿se va a demandar a la Corte Constitucional o va a dejar que pase? lo que pasa es que los tiempos en este caso le complican a la Asamblea y por eso mismo es que yo le digo que lo lógico sería que en esta misma enmienda, en esta reforma a la Constitución, que la figura sería la enmienda y si quiere después lo analizamos un poco con los procedimientos para la reforma a la Constitución, lo lógico sería que la Asamblea per se tenga esa posibilidad. Exactamente, ¿cierto? eso para me que la parece Asamblea lo correcto. pueda solicitar un criterio de la Corte Constitucional y que no sea el antojo de cada asambleísta decir, no, esto es inconstitucional, entonces no va, ¿me explico? Ujú. Y pasado el tiempo en donde la Corte determine si es que esta inconstitucionalidad de verdad existe, esa norma simplemente se la tiene que sacar, ¿no es cierto? Y que se pueda aprobar la ley sin tomar en cuenta dicha normativa. De lo contrario, ahora, como le dije, si es que no se encuentra, si no tenemos los 91 votos para ratificarnos, Va a entrar por el Ministerio de la Ley. Una norma que no va a tener eficacia alguna, que puede causar problemas, Claro. porque puede malinterpretarse, o algunos pueden llegar a decir que se eliminaron las circunscripciones, que per se yo creo que esto para el debate es absolutamente positivo. Ujú. Lastimosamente no se le debatió a profundidad y desde lo conceptual, yo creo que sí es necesario que se lo debata, sobre todo con las dos otras reformas que se dieron, eliminando o digamos, sí, sacando el método D'Hondt o de Hunt, como algunos lo dicen, al método de Webster adicional al sistema de listas cerradas. Ahora, la presidenta del Consejo Nacional Electoral era partidaria de esta tesis, de que se eliminen las circunscripciones. No logro entender por qué es que se obvió introducir este tema ya en el debate de las reformas. Creo que esto se debió, yo creo que aquí hubo un problema, yo creo que sí se dieron muchos temas interesantes dentro de las reformas del Código de la Democracia, me parece que no fueron suficientes, me parece que se tardaron mucho con la voluntad política para ponerlo esto en la palestra, porque recordemos que existe este candado constitucional que impide, ¿no es cierto?, que un año antes entren en vigencia reformas antes de las elecciones. Entonces, lo que hicieron es más o menos jugar con los tiempos justos. Al apuro. Al apuro, lo cual está mal, por su nombre. ¿no es cierto? Al apuro para que se puedan llegar a incluir temas que existía, digamos, una aprobación por la gran mayoría de bloques. Sin embargo, temas tan importantes como estos que yo soy, yo soy partidario, que eso sí se lo debió analizar y debatir a profundidad, se lo dejaron por fuera. Yo no sé si es que vieron que habían algunas tiendas políticas que no les interesaba esto. Cálculos políticos evidentemente existían. Y eso es una barbaridad, creo yo. Tremendo, o sea, se legisla en base a cálculos políticos, eso no puede ser. No me conviene a mí a votar, si no, es terrible. No votamos. Entonces, creo que por eso se dejó fuera algunos temas. Entonces yo, como le digo, creo que se incorporaron temas importantes como temas que lo propusimos nosotros, como la bancarización de los recursos de la campaña, la monetización. Muy bien, sí. Aquí mismo hablamos del Exactamente, así es. Entonces, pero creo que no fue suficiente. Me parece que el Ecuador tiene que entrar de verdad en una reforma estructural de la ley de elecciones, del Código de la Democracia, porque esto simplemente son las reglas claras con las que uno tiene que ir a las urnas y saber por quién vota y saber cuáles van a ser eventualmente los resultados con reglas claras. Aquí creo que falta todavía mucho por hacer. Bueno, y estamos en veremos, porque imagínense con semejante CNE que tenemos ahora, en una conflictividad tremenda que nadie logra superar, dos vocales que se contraponen a todo lo que dicen los tres, líos de la presidenta, desprestigio institucional brutal del CNE como institución. ¿Qué confianza podemos tener en las elecciones del 2021? Eso justamente, ese es el tema de fondo, ¿no es cierto? O sea, la confianza, eso es yo creo lo que ha mermado mucho, digamos, acrecentado esta apatía de la gente con todo lo que es política. La anomia que llaman, ¿no? Por supuesto, o sea, el político es una mala palabra para la gente, yo creo que lo que siempre he dicho en medios, ¿no? O sea, yo creo que antes hubo malos políticos, hoy día también lo siguen habiendo, pero creo que sí, habemos personas que queremos tratar de cambiar esto de forma coherente, de forma profesional, de forma responsable. Lastimosamente. Bueno, y todavía tienen tiempo, que ya les queda un añito y pico. Así es, Washington, así que vamos a hacer todo el mejor esfuerzo. ¿Y qué le parece a propósito esas encuestas? ¿Cómo les dejan a la Asamblea en un nivel de desaprobación, pero tenaz, más del 80%? Sí, yo creo que en muchos de los casos, y haciendo un mea culpa, yo creo que esto es muy bien ganado en muchos de los casos. Por ejemplo, lo que pasó el 30 de diciembre es absolutamente absurdo, es inconstitucional, es grotesco. Nosotros como Suma no votamos a favor, evidentemente, de la barbaridad que se hizo. Entiendo que ya existen... Ya han de haber demandado constitucionalmente el tema, y eso va a ser el remedio peor que la enfermedad. Va a ser terrible. Entonces, no con dos errores
No, y aparte de eso mandaron con un nuevo error a publicar además, en el registro oficial. Además, y no solamente eso, porque entiendo que existieron asambleístas que quisieron meter leyes interpretativas con algo que no se tenía competencia alguna por parte del legislativo, porque son temas que son del ámbito tributario, que la iniciativa es privativa del presidente de la República. Hay error tras error, de verdad. Esa es mi primera experiencia como asambleísta. Bueno, no de ser tan gratificante la experiencia. Es complicado. La verdad, desde nuestro reducto, y como movimiento igual, tratamos de hacer lo mejor posible. Es difícil, pero sí creo que la poca preparación de algunos y el quimimportismo de otros, creo que igual hace que se tenga muy bien ganada esa pésima aceptación que tenemos los legisladores. De manera lamentable, porque cuando se desprestigian las instituciones, la democracia es la que está en riesgo. Por supuesto. Definitivamente. Si no hay instituciones sólidas, el sistema como tal se desprestigia también. Gracias al asambleísta Héctor Muñoz del Movimiento Suma por habernos acompañado en esta tercera emisión de Punto Noticias. Volvemos. Somos